7:15 de la mañana, amigas y amigos televidentes. Este es su informativo Gente al Día por la televisión pública. Vamos a conversar inmediatamente con la doctora Vilma Salgado. Ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización y vamos a conversar sobre todo sobre los últimos temas. Silvia Salgado, estaba cambiándole de nombre a la doctora. Bienvenida, muy buenos días. Temas coyunturales de esta semana, sobre todo, doctora Salgado, el tema del convenio IES-Gobierno, que fue cuestionado por cierto sector de la Asamblea y también de la oposición política del país. Bienvenida. Buenos días, gracias, Gustavo. El día de ayer la Comisión de Fiscalización y Control Político, en su sesión ordinaria, conoció las causales de un juicio político, de una solicitud de juicio político, respecto a esta relación que tiene el gobierno con el IES en las obligaciones que tienen que cumplir por tres cosas, básicamente: por los aportes respecto a la nómina de trabajadores públicos y privados en calidad de patrono del Estado, por lo que son las contribuciones del 40% de las pensiones jubilares, y el tercer relacionamiento que tiene el gobierno con el IES es el pago de que por las inversiones que realiza el IES con el gobierno tiene que hacer. En administraciones anteriores, ¿no? 2002. Bueno, son tres obligaciones que lo relacionan, pero efectivamente el pueblo ecuatoriano sabe, todos sabemos, en eso no podemos acudir al olvido. Más de 20 años en este país jamás se puso al día ningún gobierno anterior con este pago de estas responsabilidades, especialmente con el 40% que financia las pensiones jubilares. ¿Se podría decir entonces, doctora, una deuda histórica, que se usa el tema políticamente? Porque no creo que los asambleístas sean algunos demasiado jóvenes para no acordarse de que por primera vez se logra llegar a este tipo de acuerdos. Bueno, lo que sí podemos decir es que en el 2008 este gobierno se pone al día con el pago de estas contribuciones. En estos años anteriores, recordemos cómo impactó inclusive lo que fue la crisis bancaria en los fondos del IES, y produciéndose un desagio. Pero en definitiva, en el 2008 se paga 880 millones en efectivo al seguro. Luego, en el 2010, a través de otro convenio de pago, una cantidad similar. Y estaba pendiente, obviamente, enero 2010 hasta marzo del 2012. El 26 de abril se firma un convenio en el que cerca de 1.556 millones, ¿no? Permiten ponerse primero al día respecto a esta contribución del 40%. Y todo esto usted detalla en su página web, doctora, a una invitación a las amigas y amigos televidentes para que accedan mediante qué dirección. Bueno, es nuestra obligación tener mecanismos de rendición de cuentas. Uno de ellos es justamente la página web www.silviasalgadoandrade.com. Tenemos nuestro blog en la Asamblea, la página de la propia comisión, que nos permite, o sea, de manera diaria, transparentar nuestra labor y nuestra responsabilidad encomendada. Pero no asistieron un par de asambleístas, estoy viendo. Bueno, en la Asamblea, generalmente, lastimosamente diría yo, la política se reduce simplemente a denunciar, acudir a los medios y a denunciar, y cuando se trata de debatir los temas, de buscar y de analizar las causales, no asisten. Se tira la piedra y se esconde la mano. Bueno, en este caso es muy recurrente lo que pasa eso, de dos personas, específicamente como es el asambleísta Galo Lara, que cuando él no plantea los juicios no asiste, y igualmente el asambleísta Bucarán, bueno, que manda obviamente a su alterno. En todo caso, mi estimado Gustavo, el pueblo ecuatoriano tiene que saber una cosa, de que el día de ayer en la comisión no se analizó pensiones jubilares, no se analizó el call center, no se analizó la adquisición de medicinas, porque mucho se manipula con la información. El día de ayer tratamos justamente las causales de un juicio político que estaba planteado por estas relaciones, por la responsabilidad que tiene el Estado con el IES. Y efectivamente, en ese ámbito
creo que no podemos ocultar que más de 3.000 millones el gobierno actual ha contribuido o ha cumplido con el IES. Y sobre todo que quedan pendientes algunas deudas, lo que se refiere a gastos de atención en salud. ¿Y sabe por qué, Gustavo? Porque desde el 2002 en el IES hasta el 2007 las administraciones que manejaron alegremente esta institución jamás tuvieron un registro siquiera. Me quedo sorprendido que no hay papeles, no hay cómo verificar. Facturas, comprobantes de pago, de cuánto inclusive tiene que requerir de pago. Eso no existe. Por eso es que parte de este convenio, que el día de ayer se analizó, establece una comisión técnica entre el IES y entre el Ministerio de Finanzas para que establezca ese monto. ¿No tendría que intervenir Contraloría ahí? Porque se podría pensar que... Bueno, lo que tiene que haber es una auditoría con personal especializado, porque no solo existe un informe de la directora financiera, lo tenemos en nuestras manos, en donde dice llegaría a 200, en otros rubros 300 millones y hasta 1.000 millones, ¿no? Pero en hojas que son estadísticas. Pero nosotros conocemos que al menos hoy que tenemos el Código de Finanzas Públicas se tiene que contar con un balance auditado. Es decir, si alguien dice el Estado me debe, tengo que presentar por lo menos una factura. Y eso no existe. Pero tampoco nosotros asumimos que porque no existe eso, no existe deuda. Cuidado, ecuatorianos y ecuatorianas. O sea, la deuda el Estado tiene que comprometerse a pagar, como lo ha hecho y consta en estos convenios. Pero previamente ordenando estas deudas, porque de lo contrario se vuelven impagables. O sea, no puede el Estado de por sí ante sí decir, le debo, tome, y sin un documento de respaldo. Exactamente, la ley tampoco lo permite. Así es. Finalmente, el déficit actuarial, ¿no? Que es el otro gran tema. Este déficit actuarial es una referencia, una proyección que utilizan especialmente los seguros para garantizar que esté previsionado, hablemos así, los recursos para el pago de las pensiones jubilares. Generalmente se hace a 10, a 20, a 30 años plazo. Hoy tenemos, ¿no es cierto?, un informe que dice que sí, hasta el año 2050 existiría un déficit de 3.000 millones. Y lo que se argumenta es de que el Estado, el gobierno, debería cubrir ese déficit ya. O sea, es decir, hacerlo efectivo en caja y decir ese déficit tiene que pagarse. Por arte de magia. Esas son las circunstancias en las que esta petición de juicio se ha dado. De manera muy responsable nosotros queremos distinguir las dos cosas que inicialmente decíamos. Hemos tratado la relación de las obligaciones del gobierno con el Estado. No hemos tratado el tema de cómo se administra el IES, reconociendo las dificultades que ha tenido, no de hoy. No, pero que efectivamente eso no ha sido analizado, pensiones jubilares, incrementos de pensiones jubilares, porque mucho se dice, mire, en la comisión se trató esto y se ha perjudicado al no tener un resultado favorable a un juicio político, no se ha permitido el incremento de pensiones. Eso se da. Se crea faltas expectativas, se manipula la información. Y de lo contrario, nosotros vamos a hacer entonces seguimiento para que se cumplan estas tres responsabilidades que tiene el Estado a través del IES, que se han cumplido y están en convenios. Pero finalmente no podemos decir, y tampoco en este juicio no se pudo ocultar de parte del propio acusador, de que este gobierno cambió el modelo de gestión financiero del IES. La plata que antes estaba en los bancos del extranjero, hoy están acá. Eso le iba a decir, invirtiéndose en proyectos nacionales. Generando rendimientos, garantizando de que lo capitalizado por el IES a través de las aportaciones no sea manejo o caja para pagar las jubilaciones, sino garantizando un fondo de pensiones que genere rendimientos, cuyos rendimientos permitan pagar pensiones, inclusive incrementar pensiones. Eso ha hecho y se ha propuesto en esta nueva etapa el gobierno, que es precisamente a través del Banco del IES, que recibe rendimientos inclusive que superan el 7%, lo que antes en los bancos del extranjero... Menos del 4. Menos del 1,97, nosotros tenemos el dato.
Muchísimas Esas gracias. son las consideraciones que hicimos el día de ayer y se desestimó este juicio político y obviamente vamos a estar pendientes del control político que nos corresponde. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Nos hizo un completo resumen de lo sucedido ayer en su comisión en la Asamblea.